Apuesto a que ya lo sabes, Freser habló con diversión, quiero pedir un deseo con las esferas del dragón, respondió haciendo que las esferas flotaran hacia él mientras que los confundidos soldados intentaban atraparlas, algunos miraron la pantalla con seriedad, no confiando de todos en las intenciones de Freser incluso cuando sabían cuál era su deseo, pero su seriedad pasó a incredulidad en un momento cuando vieron, ¿acaso atrajo las esferas del dragón? Izuku preguntó sorprendido, en ningún momento pensó que Freser tuviera habilidades como esa, ¿también tiene poderes de telequinesis? Reiko se preguntó un poco sorprendida, estaba un poco molesta con la idea de que ese tirano tuviera habilidades como las de ella pero también estaba asombrada, ¿también tendrá las mismas limitaciones que yo? Se preguntó mentalmente, mientras los alumnos y maestros se mostraban sorprendidos por esto, Meiatsume miraba la pantalla sintiéndose traicionada, ¿acaso su silla también la mueve con sus poderes? Murmuró abatida, ¿qué rayos son esas cosas redondas? Cheelai preguntó con curiosidad mientras ella y Lemo miraban por una de las ventanas de la nave lo que ocurría, no lo sé, pregúntale a alguien más, Lemo le respondió mientras Cheelai miraba con seriedad el intercambio de palabras entre el demonio del frío y los Saiyajin, parece que ella no confía nada en lo que está pasando, Aizawa dijo mirando con aprobación al alienígena, yo tampoco lo estaría si estuvieran usando a un amigo del mismo modo que lo hacen con Broly, Mindig respondió mirando con molestia la pantalla. Un momento. Recupere las esferas del dragón. Bulma les reclamó el ver que las esferas estaban en el poder de Freser, mientras que Whis a su lado la miró con diversión, algo me dice que tenemos un problema más grande, Whis dijo con calma confundiendo a Bulma, podría decirse que es una característica muy distintiva de su raza guerrera, la peli azul entendió las palabras y se preocupó, algunos se encogieron en sus asientos. Cuando esa mujer le gritó a Freser, solo era una humana Kirkles hasta donde sabían, que fuera capaz de ponerse en el centro de atención los impresionó pues es bastante valiente, Uraraka habló con una mueca incómoda, no le enorgullecía pero sabía que ella intentaría no llamar la atención estando en ese lugar, valiente se queda corto, yo estaría intentando enterrarme en la nieve para que no me encontraran, Denki habló con sinceridad imaginando la tensión de estar en ese lugar. Te encontrarían en un instante con los rastreadores, el estudiante eléctrico se desanimó por las palabras de Mei, la pelirrosa sonaba orgullosa de ese hecho, antes de que continuaran las palabras del ángel llenaron de confusión a los presentes, ese sujeto no era normal pero no esperaban que lo deduciera tan fácilmente, haciendo que algunos lo miraran con sospecha ese sujeto realmente me da una mala espina, o un dog gruñó mirando a Whis, no entendía por qué estaba tan calmado estando en medio de esos Saiyajin y Freser, ¿por qué está tan tranquilo en esa situación? Estaba frustrado, Nezu miró al ángel con curiosidad, no sabía la razón del por qué ese sujeto estaba tan tranquilo en su situación, la posibilidad de que fuera igual de fuerte que Freser o los Saiyajin llegó a su mente pero la desechó al considerarla una tontería sus ropas son bastante similares a la de ese dios de la destrucción, Nezu habló rápidamente haciendo lo posible por pensar una respuesta, tal vez sea un tipo de asistente o sirviente, entonces, sonrió al pensar que dio con la respuesta, siente que está a salvo por estar bajo la protección de ese dios, Aizawa habló un poco sorprendido por ese hecho, los héroes aceptaron la deducción del director como la razón del porqué de la calma del ángel, mientras que los villanos escucharon la conversación de los héroes con interés encontrando sentido a la explicación así que se siente protegido al ser la mascota de ese dios de la destrucción, Davi habló mirando con un poco de burla al ángel, bueno, todos necesitamos asistentes supongo. El puesto de dios de la destrucción le parecía genial por lo que no juzgaría demasiado, Freser ¿quiénes son ellos? Goku preguntó mientras observaba a Paragus y Broly, son los nuevos reclutas del ejército de Freser, Freser dijo con diversión mientras presentaba a los Saiyajin, él es Broly y su honorable padre, ¿eh? Olvido el nombre de Paragus, All For One soltó una pequeña risa por eso, le resultaba divertido que el demonio del frío se diera el lujo de olvidar el nombre de alguien tan poderoso como Paragus, aunque podía entenderlo considerando quién era esto es un poco triste, Nejire reconoció mirando con un poco de lástima a Paragus, me llamo Paragus, Paragus se presentó después de caminar hasta ponerse a la par de Freser, sí claro, como sea, Freser no le dio mucha importancia, supongo que ya lo notaron pero ellos también son Saiyajin como ustedes, anunció con una sonrisa, así que directo al punto
Davi sonrió de forma siniestra, esperaba ver enfado por parte de Vegeta al ver que miembros de su raza seguían bajo las órdenes de Freezer, pero su poca reacción lo frustró. Algunos héroes miraron la pantalla con expectación, ahora que Freezer había confirmado que eran Saiyajin esperaban ver alguna reacción en Vegeta, sorpresa, negación, emoción, pero lo que vieron los decepcionó, nunca antes los había visto. Vegeta habló mirando con seriedad a estos nuevos Saiyajin, los héroes habían esperado más de la reacción de Vegeta, pero la indiferencia hacia más miembros de su raza vivos desanimó a algunos, recordándoles a la actitud que mostró hacia la destrucción de su mundo. Bueno, tal vez no les sea tan impresionante considerando que aún quedan algunos Saiyajin vivos, Izuku dijo recordando a los Saiyajin que aparecieron en la infancia de Vegeta, como ellos estaban vivos no le era tanta sorpresa, aún así esperaba algo más. Momo preguntó un poco decepcionada, ¿es el príncipe después de todo no? Dijo imaginando un encuentro más emotivo, tengo entendido, que durante tu niñez Paragus y Broly sufrieron un daño irreparable a causa de tu padre el rey Vegeta. Freezer empezó a contar mientras una sonrisa cruel se plasmaba en sus labios, ellos permanecieron atrapados en un mundo inhóspito y desconocido hasta la época actual. Entiendo que él realmente sufrió por las acciones del rey Vegeta. All Might habló con mirando la pantalla con lástima, pero eso no le da el derecho a desviar sus deseos de venganza hacia el hijo. Intenta llenar sus deseos de venganza, no importa quién fue el causante de su exilio. Nezu habló de forma calmada, quiere sentir que su sufrimiento no quedó impune. Los estudiantes miraban la pantalla con tristeza, el exilio de los Saiyajin era indefendible a ojos de los alumnos, pero eso no le daba derecho a Paragus en querer vengarse de Vegeta. Lida miró la pantalla con una mezcla de lástima y remordimiento, entendía lo que era el deseo de venganza, agradecía tener a sus amigos, no estaría con vida, esto realmente es una mierda. Bakugou murmuró con molestia, no le agradaba ni un poco la situación actual de esos Saiyajin y él solo veía un culpable. De verdad quiero golpear tu cara, susurró recordando al rey Vegeta. El lugar quedó en silencio mientras que Goku y Vegeta intercambiaban miradas con el emperador y sus nuevos soldados, hasta que el silencio fue roto por el Saiyajin de clase baja. Oye Freezer. Goku lo llamó mientras miraba con seriedad al mencionado. Los héroes se animaron por la voz de Goku, la mayoría de ellos esperaba alguna declaración heroica del Saiyajin mientras que los villanos rodaron los ojos con molestia al imaginar que estaban por escuchar un discurso de justicia que es inhóspito. Goku preguntó mientras se rascaba la cabeza confundido, sorprendiendo a los soldados y al mismo Freezer. Cayeron de espaldas cuando escucharon la pregunta de Goku, las expectativas de los héroes habían sido destruidas, y ninguno podía creer su nivel de ingenuidad en que Bosque Apartado había sido criado. Parece que de verdad se golpeó la cabeza de pequeño. Bakugou hizo una mueca pero aún seguía sin creer en esa posibilidad. Sé que dijeron que era un niño con lento desarrollo, Zero murmuró con una mirada sorprendida, pero esto es ridículo. Izuku estaba sorprendido con la ingenuidad del Saiyajin, sabía que había sido enviado a la Tierra cuando ni siquiera sabía hablar, pero no espero que eso le afectara tanto. Solo podía preguntarse, ¿qué clase de educación recibió? Todos los estudiantes y maestros estaban incrédulos con la actitud del Saiyajin, esperaban más seriedad de su parte considerando que en estos momentos estaba protegiendo la tierra de Freezer. ¿Qué clase de héroe se supone que es? All for One habló con incredulidad, incluso con la confianza que inspiraba a All Might. Este nunca se comportó así, la actitud del Saiyajin no tenía sentido para él. Freezer pareció incrédulo un segundo pero se recompuso. Inhóspito, lugar sin comodidades, respondió con calma haciendo que el Saiyajin le agradeciera la respuesta, por lo menos le respondió. Uraraka intentó verle el lado bueno, estaba sorprendida de que Freezer se tomara la molestia de contestarle, no le parecía la persona con más paciencia, pues al menos es culto. Momo asintió, dudaba que un imperio como el de Freezer se pudiera manejar sin un poco de inteligencia, por más desagradable que le fuera este mismo. Jaja, gracias. Goku le agradeció mientras se rascaba la cabeza con una sonrisa nerviosa. Dios, eres un cabeza hueca. Vegeta se cruzó de brazos por las tonterías de su rival. La mayoría de héroes concordaron con Vegeta, ninguno podía entender el comportamiento de Goku, no mostraba ninguna preocupación por tener a de héroe, se suponía que era
Mientras esto sucedía, Paragus miraba con una rabia creciente al príncipe Saiyajin, su rostro se contrajo en una mueca de odio a la vez que apretaba sus dientes con enfado. Juro que tú serás quien pague por eso, Vegeta. Paragus habló mientras miraba al mencionado con seriedad. La animosidad hacia Paragus aumentaba con cada palabra que éste decía. Entendían sus deseos de venganza, pero eso no significaba que los héroes lo apoyaban, menos considerando que los dirigía a Vegeta después de tantos años en ese planeta. Su mente no debe funcionar correctamente. Mirko se reclinó en su asiento mirando con hostilidad a Paragus. Esperemos que logre recapacitar en algún momento. Ryuko dijo con un poco de esperanza en su voz. Él realmente parecía un buen padre en un inicio. La heroína no podía olvidar la preocupación de Paragus cuando se enteró que Broly sería mandado a Vampa. Estamos aquí para cobrar venganza. Paragus dijo mirando al príncipe Saiyajin con furia, mientras que Broly hizo una mueca de enfado preparándose para la batalla. Es absurdo, ese no es mi problema, Vegeta dijo sin interés en los problemas que este Saiyajin pudiera tener con él. Mientras hablaba, Broly flexionaba sus brazos preparado para el enfrentamiento, pues parece que a él no le importa demasiado. Monoma murmuró con una sonrisa mirando la interacción. El acto de Paragus le parecía ridículo pero interesante al mismo tiempo. Él no tuvo nada que ver. Goku dijo, todos aquí somos Saiyajin, mejor llevémonos bien. Habló intentando apaciguar el ambiente. Pues tiene razón, Mina reconoció con una sonrisa, todos son miembros de una raza casi extinta, ¿no sería mejor llevarse bien? Juntó sus dedos imaginando un abrazo entre los Saiyajin. Le parecía una linda escena. Los héroes se mantuvieron en silencio. Por más que les gustara esa posibilidad, sabían que no era posible. No mientras Paragus siguiera deseando venganza en contra de Vegeta. Esperaban que esto pudiera resolverse antes de que alguien terminara muerto. Broly miraba todo con seriedad mientras su enfado iba en aumento. El cabello del Saiyajin se levantaba levemente mientras que se preparaba para el enfrentamiento que sabía que tendría. Solo tenía que esperar la orden, señor Freezer. Paragus preguntó esperando la aprobación del demonio del frío para continuar. ¿Cuánta obediencia? All For One miró con una sonrisa a Broly. Se notaba listo para la batalla, pero al mismo tiempo esperaba la orden de su padre para entrar en acción. Sin duda Paragus un trabajo estupendo. Halagó mentalmente. Los estudiantes miraron la pantalla con una preocupación creciente. No querían ver cómo Broly era mandado a luchar como una herramienta en la venganza de su padre. Nadie estaba de acuerdo con eso. Aún no es muy tarde, Mina susurró con insistencia. En su mente Broly aún podía dar marcha atrás y desobedecer a su padre, volver con esos dos alienígenas y seguir experimentando cosas que se había perdido por estar en Vampa. Freezer miró el comportamiento de Broly, provocando que se le formara una sonrisa. Parece estar ansioso por comenzar, así que adelante. La diversión en su tono era evidente. Quiero conocer el verdadero potencial de tu hijo. Las respiraciones se volvieron irregulares cuando una presión inundó la sala. Saiyajin brotar de la pantalla y era aplastante. Ninguno estaba preparado para ver una batalla de esta magnitud. Esto es muy malo, Aizawa pensó mientras una presión invisible aplastaba su cuerpo contra su asiento. Esto había escalado demasiado en opinión del maestro. Vamos, joven Broly, aún no es tarde para retractarse. El director Nisu pensó dando ánimos mentales. Su pelaje se erizaba pero al mismo tiempo intentaba pensar en lo mejor para el Saiyajin, como si fuera un alumno más en su academia. La preocupación estaba a tope en la sala. Freezer había dado la autorización para que Broly empezara la batalla. La mayoría mandaron miradas a Paragus deseando que no continuara con esta batalla. Solo necesitaba una palabra, como usted diga, señor. Paragus sintió a las palabras de Freezer. Muy bien, Broly, pelea. Lo dijo. Maldición. Bakugo susurró sintiendo como una gota de sudor recorría su frente. Su corazón latía con fuerza mientras que apretaba su asiento. Sentía la agobiante necesidad de usar su Kirk para defenderse. Estos tipos eran aterradores. Estaba asustado. ¡Ah! Broly soltó un grito de batalla mientras salía disparado contra los Saiyajin. Su despliegue provocó una onda de choque en el lugar donde estaba anteriormente. Goku y Vegeta lo esperaron listos para la batalla. Broly centró sus esfuerzos en el príncipe Saiyajin, quien interceptó su golpe con los brazos cruzados y una sonrisa confiada mientras ambos salían disparado por la fuerza del golpe.
Ninguno pudo ni siquiera parpadear en cuanto Broly se lanzó al enfrentamiento contra el príncipe de los Saiyajin. La pura impresión estaba marcada en el rostro de todos los presentes a sabiendas de que estaban viendo una batalla más allá de las capacidades de cualquiera de ellos. El símbolo del mal apretó sus puños con frustración y miedo, el entendimiento que de estar en ese lugar sería solo un estorbo más en el camino, que su muerte podría contarse como un daño colateral cualquiera era aterrador. Olmig sintió como la preocupación invadía su cuerpo, sabía que de ser él quien recibiera ese golpe su cuerpo sería destruido sin remedio. En estos momentos el héroe que era la esperanza de su mundo solo podía pensar una cosa: deben de tenerlo condenado. Ofrecer, Endeavor murmuró con una expresión preocupada mientras veía como ambos Saiyajin salían arrastrados por la potencia de sus ataques. Ambos Saiyajin estaban bastante lejos del punto inicial de la pelea. Vegeta descruzó sus brazos liberándose de la fuerza que Broly le ejercía y del control que éste tenía sobre su dirección. Broly miró a Vegeta, quien parecía deslizarse por el aire. Después de unos momentos el Saiyajin legendario estuvo lo suficientemente cerca como para darle un puñetazo al príncipe. Vegeta esquivó el ataque con facilidad y le propinó una patada que mandó al Saiyajin varios metros atrás. Sus pies destrozaron el hielo bajo sus pies, dejando una línea de destrucción bastante marcada. Aún con la preocupación que todos mostraban, no podían evitar maravillarse con esta batalla, pero con toda la impresión había algo que no entendían. Sabían que Broly era poderoso, pero entonces ¿por qué no ha conectado ni un solo golpe? Izuku murmuró con impresión y confusión. Por la forma que hablaban todos esperaba que fuera una batalla más reñida, pero no parecía el caso. No ha conectado un solo ataque efectivo. Kirishima habló mirando sorprendido la pantalla. Vegeta es realmente fuerte, sin duda es un guerrero de élite, murmuró mirando cómo esquivaba los ataques del Saiyajin. Todos los héroes opinaban de la misma manera. La verdad, ninguno deseaba la victoria de Broly por estar apoyando al bando de que la batalla parecía tan unilateral como hasta el momento. Esto no puede ser todo, Davi susurró enviando una mirada decidida a la pantalla. A diferencia de los demás, estaba inclinado a apoyar a Broly por la cercanía que le generaba. Tú puedes derrotarlo, no te atrevas a decepcionarme, dio ánimos a su modo. Broly se recompuso en un instante, se volvió a lanzar contra Vegeta, quien lo recibió desviando su golpe con facilidad. Eres bueno peleando, gracias por ayudarme con mi calentamiento. Vegeta se quitó la chaqueta que llevaba dejando al descubierto su armadura Saiyajin debajo de esta. El príncipe le propinó un fuerte golpe a Broly, quien giró la cabeza pero siguió intentando darle un solo golpe. El príncipe esquivó una serie de golpes del Saiyajin, quedando en la posición perfecta para darle una patada en el estómago, haciendo que Broly perdiera la compostura. Esto le dio la oportunidad perfecta para los humanos. Encontraban increíble la facilidad con la que Vegeta inutilizaba los intentos de Broly por dañarlo. Todos sabían que los poderes del Saiyajin estaban muy lejos de los de ellos, pero eso no evitaba que se preguntaran, tal vez no es la gran cosa comparados con esos dos. Un pensamiento compartido por muchos héroes y villanos. Mientras recordaban a Goku y Vegeta, los estudiantes miraban la pantalla sin saber cómo sentirse. La preocupación de lo que pudiera pasar con Broly estaba presente en la mayoría, mientras que al mismo tiempo deseaban que no consiguiera la victoria. Era una situación confusa. Bakugo miró la pantalla con una mueca. Sabía que Broly podría tratar con cualquiera, lo que hacía peor el hecho de que Vegeta pudiera enfrentarlo con tanta facilidad. Malditos bastardos, murmuró con molestia, esta batalla es realmente genial. Denki murmuró con impresión mientras un brillo de admiración se veía en sus ojos. Aun sabiendo cómo eran los Saiyajin, no podía evitar maravillarse con sus poderes, pero bastante dispareja. Hiro respondió a su compañero, Vegeta lo está tratando con bastante facilidad, no parece que se esté esforzando demasiado. Había un poco de alivio en su voz, le parecía mejor esto a que ganar a Freezer. Mina miró la pantalla con un labio tembloroso. La derrota de Broly se veía bastante probable por ahora, y aunque sabía que sería lo mejor, no podía evitar preocuparse. Esperaba que Vegeta no matara a Broly. No lo mataría, no sería capaz de algo como eso. Mina se forzó a la idea. Vegeta parecía bastante cruel consigo
considerando que había participado en conquistas planetarias, pero seguro no le haría lo mismo a un Saiyajin. Aferrándose al pensamiento volvió a todos estaban atentos esperando un desenlace rápido considerando lo unilateral que era la pelea. Vegeta aprovechó para darle una fuerte patada a Broly mandando al Saiyajin a volar bastante lejos mientras él lo perseguía de cerca. Se enfrascaron en otro intercambio de golpes. Las siluetas de ambos Saiyajin se perdían a la vista mientras que todo lo que se miraba eran las ondas de choques de sus golpes que dejaban cráteres en el hielo debajo de ellos. Cada golpe que daban los Saiyajin dañaba los alrededores de su batalla. En silencio los héroes agradecieron que no estuvieran luchando en una ciudad. Los daños que podrían producir serían una pesadilla para la Comisión de Seguridad Pública. Espero que esto no termine en la muerte de ninguno de los dos. Todoroki pensó mirando con un poco de preocupación a los Saiyajin. Sería bastante deprimente que Broly encontrara un final así solo por los planes de su padre. Está mejorando, Nezu sentenció de repente confundiendo a las personas de su alrededor. ¿De qué está hablando? Mindig preguntó confundida por las palabras, las había dicho tan aleatoriamente que no les encontraba sentido. Es fácil que no puedan verlo. Nezu habló con una sonrisa astuta, no sé si está incrementando su poder, pero el joven Broly está peleando de mejor manera. Al principio ni siquiera podía conectar un ataque, pero ahora puede hacer un intercambio de golpes con Vegeta, dijo para impresión de todos. Todos desviaron su atención a la pantalla, entendían que las palabras del director eran ciertas pero aún se veían un poco eclipsadas por la aparente facilidad que tenía Vegeta al tratar con Broly. All For One sonrió de manera divertida, él había notado lo mismo del director, pero no se molestaba en comunicarlo a sus subordinados. Estás mejorando a medida que avanza la batalla, sin duda los Saiyajin son increíbles, esta raza seguía rompiendo las expectativas que tenía sobre ellos. Vegeta esquivó un golpe de Broly para luego intentar volar por sobre este mismo, pero en un instante el Saiyajin legendario apareció enfrente del príncipe tomándolo por sorpresa. Vegeta mientras interceptaba un golpe del Saiyajin, debió aprender a utilizar su poder, miraba a Broly de manera desafiante mientras que este ponía más fuera en su golpe, así que simplemente no estaba acostumbrado a ocupar su poder. Momo murmuró un poco impresionada, aunque agradecía que fuera el caso, pues su victoria significaba que Freezer se haría con las esferas. Tiene sentido, en el planeta Vampa solo estaban él y su padre. Uraraka respondió también un poco aliviada, y dudo que esos insectos fueran un gran reto para él. Él nunca ha utilizado toda su fuerza. Izuku habló mirando expectante la pantalla, es increíble que probablemente esta sea su primera batalla real. El peliverde hizo poco por ocultar la emoción en su voz. Ambos Saiyajin volvieron a intercambiar golpes mientras tomaban más altura, las ondas de choque se hacían más visibles mientras aumentaban la fuerza de sus embates. Vegeta recibió un entrenamiento formidable. Paragus halagó mirando la batalla desde lejos. Las palabras de Paragus llenaron de curiosidad a los. La infancia de Vegeta antes de que el planeta fuera destruido. Jejeje. Denki se rió entre dientes al imaginar a Vegeta enfrentando a pequeños monstruos verdes como parte de su entrenamiento. Era un escenario divertido pero sabía que nunca sería el caso. Después de todo ambos han pasado por diferentes batallas. Freezer respondió con calma, además, su hijo no está familiarizado con esto, ¿eh? Algunos estudiantes se mostraron confundidos por no entender las palabras de Freezer, mientras que otros entendieron al instante sorprendiéndolos por la verdad revelada. Broly nunca ha peleado contra otra persona, ¿no es cierto? Freezer preguntó aunque ya sabía la respuesta, solo esperaba escucharlo del mismo Paragus, solo simulaciones de batalla conmigo. Paragus confirmó lo que Freezer estaba pensando mientras veían las ondas de choque que producía el enfrentamiento, así que si es su primera batalla real. Izuku se preguntó sorprendido por la confirmación de su teoría, era increíble que Broly estuviera luchando por primera vez contra alguien tan poderoso como Vegeta, es un poco obvio si lo pensábamos. Momo reconoció adoptando una postura pensativa, aunque es preocupante que esta sea su primera batalla, dijo un poco preocupada por la integridad de Broly, tuvo mala suerte. Aizawa sentenció de forma monótona, enfrentarse a alguien tan poderoso en su primera batalla no es algo sencillo. Nezu habló con un poco de lástima, dudo bastante que esto pueda terminar bien para el joven Broly, había un pequeño tono de preocupación en su voz. Los humanos siguieron mirando expectantes la pantalla, mientras que una chica de piel rosa se encontraba cada vez que alguien como Broly tuviera que pasar por esto después de la soledad que tenía en Vampa.
Ay, pelear contra alguien de un poder similar no sirve de nada, Freser habló dando unos pasos al frente, pero no se preocupe, poco a poco se está acostumbrando, sentenció con una sonrisa expectante, aunque a regañadientes los estudiantes estuvieron de acuerdo. Freser, los alumnos de primero no podían negar que enfrentarse a los villanos en la USG había servido bastante para que mejoraran en el uso de sus quirks. Poco a poco se está acostumbrando, Aizawa repitió las palabras de Freser creyendo entender el significado de las mismas, mejora cada vez más en su forma de luchar, pero ¿será suficiente? Preguntó sabiendo que no recibiría respuesta, aunque no podemos negar que pueda enfrentarse a alguien como Vegeta en su primera batalla es increíble. All Might se rascó la cabeza con una sonrisa nerviosa, son realmente impresionantes, murmuró con impresión, que Broly fuera capaz de ser tan bueno en la batalla era impresionante para los héroes, resistía los golpes de Vegeta sin doblegarse a pesar de que seguramente nunca había recibido alguno, ellos solo podían pensar que sin duda los Saiyajin eran una raza guerrera. ¡Pum! Vegeta y Broly chocaron sus puños, manteniéndose estáticos unos momentos hasta que el príncipe intentó golpear al Saiyajin siendo bloqueado por este. Broly intentó regresarle el ataque pero también fue interceptado. Estuvieron en un leve forcejeo hasta que Vegeta pudo posicionarse por encima de Broly para propinarle un golpe de mazo, quemando al Saiyajin legendario contra el suelo. Este se reincorporó y cayó de pie, mirando de forma desafiante a Vegeta. Broly cargó más poder mientras su aura aparecía a su alrededor, voló hacia Vegeta logrando posicionarse a sus espaldas y conectando un golpe quemando al príncipe a volar. Los héroes podían notar que la forma de luchar de Broly era bastante frenética y salvaje, lanzando golpes esperando superar a su enemigo con su fuerza bruta, bastante peligroso considerando su poder hasta que lo golpeó. Izuku saltó sorprendido de su asiento, ese había sido el primer golpe que Broly había podido conectar sin que el príncipe Saiyajin lo interceptara. Esto es malo, de verdad está mejorando mucho, Lida murmuró preocupado mientras ajustaba sus lentes, espero que puedan detenerlo. Si Broly ganaba significaba que Freser se haría de las esferas del dragón, eso no le agradaba en lo más mínimo, incluso si lo derrotan, aún está el señor Goku para detenerlo. Momo respondió a su compañero de forma analítica, aunque dudo bastante que Broly pueda hacer mucho. Para la peli negra era claro que Vegeta ganaría esta batalla, la forma unilateral en la que había empezado la pelea le había dejado una gran impresión, es mierda sí que debe doler, Mirko habló tocando su propia mejilla sintiendo un dolor fantasma, aunque sabía que de recibir ese golpe ni siquiera estaría con vida para empezar. Muy bien Broly. Paragus felicitó a su hijo al ver que había logrado conectar un golpe, la venganza estaba cada vez más cerca a ojos del Saiyajin mayor, y por supuesto que él está feliz. Toru refunfuñó con molestia mientras agitaba sus brazos, no le agradaba en lo más mínimo la forma en que trataba a Broly como una herramienta para su venganza. En el enfrentamiento ambos Saiyajin se agarraron de las manos en un forcejeo, la expresión en sus rostros reflejaban el esfuerzo con el que intentaban someter a su rival mientras seguían volando. Un brillo dorado empezó a emanar del cuerpo de Vegeta, mientras que Broly al darse cuenta de que empezaba a perder intentó liberarse del agarre, pero fue detenido por Vegeta quien lo jaló hacia él. Todos parecían completamente absortos en la batalla, el cuerpo de algunos temblaban con anticipación, emoción, preocupación y una amalgama de sentimientos que no podían describir. Esta batalla era increíble. La atención de todos fue desviada hacia el aura dorada que emanaba el cuerpo de Vegeta, la mayoría no le dio importancia mientras que otros recordaron la forma del cabello dorado. Mirko susurró recordando a Goku mientras su rostro tomaba una expresión emocionada, estaba bastante motivada y el Saiyajin de clase baja parecía amigable, quería pelear con él. Eres un insecto. Vegeta le gritó propinándole un cabezazo para posteriormente recibirlo con un golpe justo en la cara. Broly fue mandado a estrellarse contra unas montañas, el cuerpo de Saiyajin destruyó todo a su paso dejando una línea de destrucción que se extendía por kilómetros mientras que una capa de niebla se formaba por los impactos. Los humanos hicieron expresiones de dolor cuando el cuerpo de Broly atravesó las montañas. Algunos estudiantes miraron a sus héroes favoritos con incomodidad sabiendo que de recibir un solo ataque de los Saiyajin no quedarían ni sus cuerpos para reconocer. Lo llamó insecto.
Denki preguntó sorprendido sin saber que era una frase recurrente en el príncipe Saiyajin. ¿Qué tan fuerte tienes que ser para llamar a alguien así insecto? Demasiado. Izuku respondió casi por reflejo mientras tenía una mirada atónita. El peliverde nunca esperó ver una batalla de estas magnitudes, un enfrentamiento en el que el mismo símbolo de la paz podría ser desechado como un espectador secundario o solo daño colateral. Era tan increíble como aterrador. Son realmente geniales. Los Saiyajin habían creado una gran impresión en Uraraka, quien miraba la pantalla con sorpresa. ¿Cómo sería si uno de ustedes llegara a nuestro planeta? Un Saiyajin en su mundo sería una fuerza imparable del bien, o del mal. Broly fue perseguido de cerca por Vegeta a través del camino de destrucción que dejaba. El Saiyajin detuvo sus colisiones sujetando sus manos contra el hielo, dejando otra línea de destrucción mientras se detenía. Vegeta se detuvo en una colina rocosa frente a Broly. Ambos Saiyajin intercambiaron miradas desafiantes, ninguno dispuesto a ceder ante su oponente, hasta que Broly luchaba cada vez de mejor manera haciendo que los héroes se preocuparan. Si conseguía derrotar a Vegeta significaba que Freezer se haría con las esferas del dragón un escenario terrible aún sabiendo cuál era su deseo, pues no estaban dispuestos a confiar ni un poco en las intenciones de Freezer. ¿Qué está haciendo? Nejire miró la pantalla con confusión, no entendía por qué Vegeta se había detenido, tal vez intenta detener la batalla. Mirio sugirió con renovados ánimos, la posibilidad de detener el enfrentamiento era perfecta para el alumno, la posibilidad planteada por el alumno de tercer año animó en los estudiantes, consideraban maravillosa la posibilidad de terminar esta batalla de esa manera, era lo mejor desde la perspectiva de cualquiera de ellos. Los maestros desviaron un poco la mirada, la culpabilidad en los ojos de la mayoría, pero no hablaron, consideraban un escenario así poco probable, por no decir imposible, y el destino les dio la razón.